derecho penal internacional se ha diseñado para prohibir cierto tipo de conductas que se encuentran reguladas en las normas internacionales y que son consideradas como graves, como delitos de guerra, crímenes contra la humanidad y el genocidio. El estatuto que va a regir el derecho penal internacional es el Estatuto de Roma de 1998 y el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Una base jurisdiccional para el derecho penal internacional es que el Estado ejerce su jurisdicción en su territorio, en su propio territorio. O sea, que el Estado va a crear normas y leyes que solamente se apliquen para las personas que viven en su territorio, para los ciudadanos de ese mismo Estado. En cambio de esta está la jurisdicción extraterritorial, que en este caso se aplicaría porque es derecho penal internacional, y primero está el principio de nacionalidad. O bien el principio de la personalidad activa, que quiere decir que son actos cometidos por personas que tienen la nacionalidad del Estado en cuestión. Pues está el principio de la personalidad pasiva, que serían actos que son perpetuados a nacionales del otro estado, o sea, a personas que no son de tu nación. Por último está el principio de protección, que sería contra actos que afectan a la seguridad del Estado. Estos serían principios que engloban la jurisdicción extraterritorial. Luego existe la jurisdicción universal, que esto se aplica la jurisdicción universal es contraria a esto porque aplica independientemente de la nacionalidad de la que sea, aplica para todos, o sea, universalmente. Un tema importante del derecho penal internacional es la prescripción, que es una acción penal que en el caso de un delito puede relacionarse con uno de los aspectos del procedimiento legal. La prescripción se aplica al enjuiciamiento y se da en el lapso, o sea, la prescripción es un lapso determinado para aplicar la sentencia, para que se aplique una pena. Si no se da en ese lapso, la pena ya no se puede aplicar. Sin embargo, esto solamente se da en delitos menores, que se da un lapso para aplicar el enjuiciamiento, pero cuando son delitos graves, el common law no admite una prescripción para que exista una pena, porque son delitos. La imprescriptibilidad se da en los delitos graves. Esto está estipulado en los convenios de Ginebra de 1948 y en los protocolos adicionales de 1977. Y la Convención de las Naciones Unidas dice que existe imprescriptibilidad cuando son delitos graves como crímenes de guerra, genocidios, etcétera, que son los primeros crímenes que se mencionaron al inicio. De la misma manera, el Estatuto de Roma está en desacuerdo con que exista prescriptibilidad en los crímenes de guerra. Existen algunos principios inmersos en el derecho penal internacional, pero yo encontré que los principales es el nullum crimen nulla poena sine lege, que dice que nadie puede ser juzgado por actos o omisiones que se hayan hecho en el momento en que estos no vulneren ninguna ley internacional penal o alguna norma que no tengan que ver con algún delito. Si cuando se cometió el delito no vulnera ninguna norma, entonces pues no se puede castigar, no se puede penar a alguien que lo haya cometido, no es retroactivo. Esto está en el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Otro principio importante es el de ne bis in idem. Este principio dice que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Por último están las responsabilidades penales, o bueno, formas de responsabilidad penal. La primera es responsabilidad penal individual, que dice que las personas también pueden ser responsables de un delito si son cómplices, si son responsables de planificar o si pueden llevar a una persona a cometer esos crímenes graves que también ya repetimos que son los crímenes de guerra, crímenes de humanidad, genocidios. Por último está la inmunidad, que la inmunidad quiere decir, tiene que ver con la soberanía y quiere decir que hay algunos representantes estatales que no pueden ser castigados o que no pueden recibir una pena por algún delito.
Por ejemplo, tengo entendido que en México el presidente no puede ser penado por algún delito o no puede ser castigado hasta que deje su cargo de presidente.